Bueno, nos Bueno, silenciamos y le damos la palabra a Clarice. Bueno, primero que todo quería agradecer a Daniel Rubinstein que me invitó en el 2020 a participar, de la cual soy una asidua asistente. Y bueno, y a Claudio también, ¿no? Por supuesto, por la generosidad y a todos ustedes, porque aprendo muchísimo en estos encuentros. Bueno, em, esta clase, la clase 10, que está titulada en PAI 2 como de la sublimación al acto sexual, ¿no? Y va a agregar elementos a los que ya veníamos trabajando de lo que es la alienación, de las dos operaciones que implican la alienación, ¿no? Eh, va a agregar, va a continuar con ese cuadro y va a agregar elementos para pensar justamente la alienación, ¿no? La alienación es esas dos operaciones. Una que es la elección necesariamente hecha, la elección forzada, y la otra es la imposible de elegir, ¿no? Y que él sitúa en la página 102, voy a decir, esperen que veo acá. Ah, ¿me pusiste para compartir pantalla? ahí va. ¿Se ve ahí bien? No, La página 102, no, No, ¿no se no se ve? todavía ve. no se ve. Ah, No. porque no puse compartir, yo no puse, la toqué y no puse compartir, a ver. Primero pongo la foto, ¿no? Después, esperen que pongo compartir. A ver, esperen. Ahí accedió Claudio, parece. Esperen que... Ahí está. No, no. Ahí lo admitía Claudio. Ah, Ahí se, buenísimo. ahí se ve, No, tampoco, apreté compartir, ¿eh? Sí, apretaste compartir, pero estás compartiendo el Zoom. Posate sobre la foto, a ver si te la tomo. Sí, estoy en la foto, ¿eh? A ver, compartir. Ah, me tengo que... Para. Eh, a ver, un poquito, paciencia, porque hace bastante que no compartía yo pantalla. Si no Ah, contar ahí el está, cuadro que ahí está, Ahora sí. ahí está. bueno, ahí Ahí está. va. Sí. Ahora se ve perfecto. Bueno, acá él parte justamente del cogito cartesiano. A ver, tomo el cuadro de la página 102 porque el que va a poner en esta clase se superpone con este. ¿Mm? Entonces, el de la página 122 o 123 es en espejo. ¿Mm? Entonces confunde ahí que hasta que uno ubica los términos es bastante complejo. Entonces, este es el que se equivale con el de la página 167, que es el que vamos a tomar hoy. ¿Mm? ¿Ven que admito a alguien? Bueno. Bueno, salgo de esto, reténganlo, ténganlo a mano. A ver, dejo de compartir, ahí está. Bien. Donde él, digo, entonces va a ir agregando elementos, ¿no? Y de hecho empieza así. Bueno, estamos pensando como eje para la gente nueva el sujeto y el acto, porque vamos hacia el acto analítico. Bueno, el sujeto y el acto como sexual, es otra instancia, luego no hay acto sexual, ¿no? Y después su ruta al camino al acto analítico. Un poco sería este el eje. Y en realidad esta clase él va a presentar muchos elementos que va a desplegar a lo largo de las próximas, que son más complicadas. Acá recién lo va enunciando, es decir, no enuncia todo, digamos, enuncia algunos elementos, pero los desarrolla mucho más profundamente en las próximas dos clases. ¿Mm? Bien, entonces comenzamos leyendo algo. En la página 165 del seminario. Dice, proseguiremos recordando de dónde partimos, la alienación. La alienación que hemos tomado como punto de partida del camino lógico que este año intentamos trazar es la eliminación entendida en el sentido estricto
de expulsión hacia afuera del umbral, la eliminación ordinaria del otro. ¿Hacia afuera de qué umbral? El umbral en cuestión es el que determina el corte en que consiste la esencia del lenguaje. Si la lingüística nos sirve, se debe esencialmente a esto. Ella nos ha proporcionado el módulo de este corte. El módulo es decir, la medida de este corte. Y recuerdo que en la página 15 de este mismo seminario, Lacan enfatiza que el sujeto surge con el corte. Dice, tal es la razón por la que nos encontramos situados del lado estructuralista de la lingüística. Más abajo dice, eliminación pues del otro. ¿Qué significa el otro en la medida en que es eliminado? Es eliminado como campo cerrado y unificado. Esto significa que afirmamos, con las mejores razones para hacerlo, que no hay universo del discurso, que no hay nada asumible bajo este término. Está haciendo un poco un raconto de lo que dijo al principio del seminario, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la página 23, dice, el lenguaje no podría constituir un conjunto cerrado. Dicho en otras palabras, no hay universo del discurso. Después en la página 24 dice, la fórmula de que en el universo del discurso no hay nada que contenga todo. No hay una totalidad. La página 28. El conjunto de los enunciados también forma parte de este universo del discurso que está situado en una mayúscula. ¿Qué pasa con el universo del discurso en la medida en que implica el juego del significante? Las dos dimensiones de la metáfora metonímia. Más abajo dice que ningún significante es propio de ninguna significación. En otras palabras, a la movilidad del universo del discurso. En la página 29 dice, ¿cuál es en el universo del discurso la consecuencia del principio según el cual el significante no podría significarse a sí mismo? ¿Qué es lo que este axioma especifica en el universo del discurso? En la medida en que éste está constituido por todo lo que puede decirse. El enunciado axiomático de que el significante no podría significarse a sí mismo tendría como consecuencia la especificación de algo que no estaría en el universo del discurso, cuando acabamos de decir precisamente que éste engloba en su seno todo lo que puede decirse. Dice más abajo, el axioma que el significante no puede significarse a sí mismo no deja de ser parte del universo del discurso. Bien, básicamente eso. Continuamos, página 165. Perdón, 166 del seminario 14. Dice, el lenguaje en su práctica radical, que es el psicoanálisis, es solidario de algo que ahora deberemos reintegrar, concebir de algún modo, en forma de una emanación del campo del otro, una vez que debimos considerarlo como disyunto. De este algo no difícil de nombrar se vale precariamente el campo del otro. Se lo llama, dimensión propia del lenguaje, verdad. Para situar el psicoanálisis, cabría decir que éste llega a constituirse allí donde la verdad se hace reconocer solo por sorprendernos e imponerse. Y más abajo sigue con la verdad, ¿no? Dice, la verdad, a ver, lo recalco porque es algo que va a formar parte del cuadro. La verdad se manifiesta de manera enigmática en el síntoma. ¿Y este qué es? Una opacidad subjetiva. Dejemos de lado lo que está claro, a saber que el enigma ya tiene resuelto lo siguiente, que no es más que un rebus. Rebus, un acertijo en imágenes, ¿no? Y apoyémonos por un momento en esto. Por lo tanto, el sujeto puede ser no transparente. Y ahora vamos al punto 1, donde empieza a ubicar el cuadro, el cuadrángulo de la repetición, ¿no? Ahí se los muestro. A ver, primero pongo compartir, ¿no? Esperen que admito a alguien más. Ahí está. Compartir. Y ahora. Página 167.
Este es el cuadro. ¿Está no, no? No. No, perdón. Ahí, ¿Mm? ahí. Este es el cuadro que él utiliza. ¿Ven cómo yo superpuse? No, perdón, este es el cuadro de la página. Esto es la conjunción de la página 167 con el de la página 102. Para ubicar los términos, ¿no? Pero esperen. Voy a compartir. Ah, El de la página 167. Esperen. Estamos en este cuadro. Acá empieza el punto 1. Dice repetición, lugar temporal en el que encontramos lo que primero presenté como los términos puramente lógicos de la alienación. En los 4 polos que puntué mediante lo siguiente. La elección alienante, para empezar, la instauración en 2 de estos polos del es, el ello, y el inconsciente. Y en el cuarto de estos polos, la castración. Ahora les voy a mostrar la conjunción de esto con para que se vea mejor del que estamos hablando. Pero tengan a mano este, ¿no? Fíjense que acá no hay vectores, es todo línea punteada, y acá no hay dirección, ¿no? No están los vectores. Ahora voy a volver a... Acá. Nos quedamos acá un ratito. El de la página 102 con la superposición de este de la 167, ¿está? Dice, la instauración en 2 de estos polos del es el ello. Esta es la primera operación. Él parte acá del cogito cartesiano, ¿no? El fundamento de todo el funcionamiento lógico que ya viene trabajando. Y lo explica en la página 122 que ya vimos. La primera operación es donde el ello viene al lugar del no soy. Él es el ello. Acá dice la instauración del es ello, el ello, ¿no? Y el inconsciente. Acá, o sea, esta es la segunda operación. Esta primera operación es la elección forzosa, la necesariamente hecha. Y esta es la segunda operación del sujeto hacia el no soy, hacia el no ser. Donde el inconsciente viene al lugar del no pienso. ¿Ven acá? Es esto mismo, y el inconsciente viene al lugar del no pienso. Es la segunda operación. O sea, parte de acá hacia la izquierda, parte de acá hacia abajo. Estos 4, dice, y en el cuarto de estos polos, la castración. Estaría acá, ¿no? En este eje. Estos 4 términos que pueden haberlos dejado en vilo, tienen sus correlatos en lo que la vez pasada comencé a articular acerca de la estructura fundamental de la repetición. Sitúo la repetición arriba y a la derecha, aquí. Pongo enfrente ese modo privilegiado y ejemplar de instauración del sujeto que es el pasaje al acto, acá. Acá sí hay vectores. En el tercer polo ubico el acting out, acá, en la segunda operación de alienación, que se sitúa en ese lugar elirido donde se manifiesta algo del campo del otro eliminado. Algo del otro, del campo eliminado, que tiene que ver con la verdad, con el síntoma como manifestación verídica, y con el inconsciente que viene al lugar del no pienso, ¿no? Es el lugar del no soy. Dice, que acabo de recordar bajo la forma de la manifestación verídica. Tal es fundamentalmente el sentido del acting out. La página siguiente.
Partimos, dice, de las nuevas fórmulas que aportamos para someterlas a la prueba de definir, además de la razón, el sentido de lo que ya ha sido emprendido. Ustedes ya perciben, pues, la pertinencia de proponer el acting out en esta situación del campo del otro, acá, ¿no? En que pretendemos, si puedo decirlo así, reestructurar, al menos por el hecho de que la historia del análisis y su experiencia, tal como se la prosigue, nos indican cierta correspondencia global entre este término y lo que la experiencia analítica instituye. No digo que no haya acting out fuera del curso del análisis. Digo que de los análisis y de lo que en ellos se produce, ha surgido la distinción fundamental que aísla el acto correspondiente al pasaje al acto y separa de él el acting out. Entonces, para acercarse al acto, en realidad empieza por este lugar, ¿no? Separando el acting out del pasaje al acto. El acting out, que por lo tanto es vinculado con el síntoma, como manifestación de la verdad. Pero este no es, por cierto, su único correlato y hacen falta otras condiciones. Yo quería ir un poco porque acá ubica el síntoma junto con el acting out, en el mismo lugar. Cuando en realidad me fui a buscar un poquito, hay muchos lugares, seguramente donde Lacan trabaja el acting out, pero fui especialmente al seminario 5 y el seminario 10. Seminario 5, él separa el síntoma del acting out. En el capítulo del obsesivo y su deseo, páginas, bueno, todo ese capítulo, ¿no? Voy a recortar algunas partecitas cuando él empieza a hablar de esto, ¿no? Es preciso delimitar, dice, el problema del acting out. Y que es imposible hacerlo si nos atenemos a la noción general de que es un síntoma, de que es un compromiso, de que tiene un doble sentido, de que es un acto de repetición. Porque esto es diluirlo entre las compulsiones de repetición en sus formas más generales. Si este término tiene algún sentido es en la medida en que designa una clase de acto que sobreviene en el curso de una tentativa de solución del problema de la demanda y del deseo. Porque bueno, todo este seminario, sobre todo los últimos capítulos, tienen que ver con eso, ¿no? La separación entre demanda y deseo. Por eso se produce de una forma electiva en el curso del análisis. El acting out se produce sin lugar a dudas a lo largo del camino de la realización analítica del deseo inconsciente. Es extremadamente instructivo, porque si examinamos lo que caracteriza al efecto de acting out, encontramos en él toda clase de componentes absolutamente necesarios. Por ejemplo, lo que lo distingue por completo de lo que se llama un acto fallido. O sea, lo que yo llamo con más propiedad aquí un acto logrado. Quiero decir un síntoma. Ahí hace la diferencia, ¿no? Pues deja ver claramente una tendencia. El acting out contiene siempre un elemento altamente significante, precisamente porque es enigmático. No llamaremos nunca acting out, sino a un acto que se presenta con un carácter muy especialmente inmotivado. Esto no significa que no tenga causa, sino que es muy injustificable psicológicamente, porque es un acto siempre significado. Dice, por otra parte, en el acting out siempre desempeña un papel un objeto. Un objeto en el sentido material del término, algo que me veré llevado a tratar, bueno, para mostrarles precisamente la función limitada que conviene conceder en toda esta dialéctica, a toda esta dialéctica, el papel del objeto. Hay casi una equivalencia entre el fantasma y el acting out. El acting out está en general estructurado de una forma que se parece mucho a la de un guión. A su manera, es del mismo nivel que el fantasma. Una cosa lo distingue del fantasma y también de las almas, ¿no? Es siempre un mensaje, y por eso nos interesa cuando se produce en un análisis. Siempre va dirigido al analista, en la medida en que éste no está en suma demasiado mal situado, pero tampoco está del todo en su lugar. Este acto paradójico que tratamos de aprender bajo el nombre de acting out, vemos que se trata de alcanzar en esta línea una clarificación de las relaciones del sujeto con la demanda. Que revele cualquier relación con dicha demanda es fundamentalmente inadecuada para permitirle al sujeto acceder a la realidad efectiva del efecto del significante sobre él, es decir, situarse en el nivel del complejo de castración.
Bien. Eso es lo que dice en el seminario 5. Y luego, en el seminario 10, él toma como ejemplos el caso de la joven homosexual y el caso Dora, el de la bofetada de Dora, y el pasaje al acto. La joven homosexual que se tira el puente, en esa escena, cuando está con la dama que lo acompaña, ante la mirada reprobatoria del padre, ¿no? Y ella se tira. Bueno, y la bofetada de Dora. Entonces, en el seminario 10, bueno, hay todo un capítulo dedicado, el pasaje al acto y acting out, ¿no? Es el capítulo 9 de Paidós. Mimo, salí de ahí, deja eso, deja eso. Patricia, tenés el micrófono abierto. Les pediría a los que tienen abierto el micrófono que lo cierren. Gracias. Bueno, y en esta clase, que se llama pasaje al acto y acting out, un poquito antes, habla de que el pasaje al acto tiene que ver con un dejar caer, ¿no? Y en el ejemplo de Dora, él pone que, más allá de la bofetada, que Freud es el que deja caer a Dora, ¿no? Porque él se la deriva a un colega, ¿no? Cuando dice, ya no voy a poder hacer nada, dice, Dora no fue analizada hasta el final, pero Freud vio claro hasta el final. Pero con la joven, que es un caso donde la función de A, del objeto A, es tan prevalente que llegó a pasar a ese real, un pasaje al acto, cuya relación simbólica él comprende, sin embargo también, Freud se da por vencido. No voy a llegar a nada, se dice, y se la pasa a una colega femenina. Es él quien toma la iniciativa de dejarla. Así empieza, digamos, o termina la clase anterior y empieza la clase del pasaje al acto y acting out, ¿no? Algunas cositas quería decir, porque es para ponernos un poco en tema del acto, ¿no? Y pone, por supuesto, a jugar primero la división subjetiva, el esquema de la división subjetiva, cuyo resto es el objeto A, el aislamiento del A que se produce a partir del gran otro, ¿no? Y es en la relación del sujeto con el otro que se instituye como resto. Eso es lo primero que dice. Y dice que en el caso de la homosexualidad femenina, ejemplo no único, puesto que se perfilaba detrás del de Dora, he hecho surgir ante ustedes una característica estructural de la relación del sujeto con el A. Precisamente en esa función de resto la llamé, dice. Con un término del vocabulario de Freud, que es el dejar caer. Dice, este dejar caer es el correlato esencial del pasaje al acto. Es visto precisamente del lado del sujeto. Si quieren pensar la fórmula del fantasma, dice, el pasaje al acto está del lado del sujeto, en tanto que éste aparece borrado al máximo por la barra. El momento del pasaje al acto es el de mayor embarazo del sujeto. Es entonces cuando allí donde se encuentra, saber desde el lugar de la escena en la que como sujeto fundamentalmente historizado puede únicamente mantenerse en su estatuto de sujeto, se precipita, entonces es cuando se precipita y bascula fuera de la escena, ¿no? Es el punto de máximo embarazo del sujeto, se precipita y bascula fuera de la escena. Esta es la estructura misma del pasaje al acto. La mujer del caso de homosexualidad femenina salta por encima de la pequeña barrera que la separa del canal por donde pasa el pequeño tranvía semisubterráneo. Dora pasa al acto en el momento del embarazo en que la pone la frase trampa, torpísima, del señor K, mi mujer no es nada para mí. La bofetada, que ella le da entonces no puede expresar nada más que la más perfecta ambigüedad. Es al señor K o a la señora K quien ama. El sujeto se mueve en dirección a evadirse de la escena. Es lo que nos permite reconocer el pasaje al acto en su valor propio y distinguir de él, lo que es muy distinto, el acting out. Después dice, esperen que paso las páginas, para tomar algunas cositas. Dice, nos queda por hacer hoy, por lo tanto, aquello que les anuncié sobre lo que indica el acting out de la relación esencial de la minúscula con el A mayúscula. Todo lo que es acting out debe oponerse al pasaje al acto.
la relación profunda, necesaria del acting out con el A, ahí es donde quiero llevarlos, en cierto modo de la mano sin dejarlos caer. Y dice, en el caso de homosexualidad femenina, mientras que la tentativa de suicidio es un pasaje al acto, toda la aventura con la dama de dudosa reputación, elevada a la función de objeto supremo, es un acting out. Mientras que la bofetada de Dora es un pasaje al acto, todo su comportamiento paradójico con la pareja de los K, que Freud descubre enseguida con tanta perspicacia, es un acting out. El acting out es esencialmente algo en la conducta del sujeto que se muestra. El acento demostrativo de todo acting out, su orientación hacia el otro, hacia el gran otro, debe ser destacado. En el caso de la homosexualidad femenina, Freud insiste en ello, la conducta de la chica se exhibe ante los ojos de todos. Cuanto más escandalosa resulta tal publicidad, más se acentúa su conducta. Y lo que se muestra esencialmente como distinto de lo que es. Lo que es nadie lo sabe, pero que es distinto nadie lo duda. Lo que es, dice, Freud lo dice de todas formas, es que ella habría querido un hijo del padre. Quería ese niño en tanto que falo, como sustituto de algo que cae de lleno en nuestra dialéctica del corte y de la falta. A, objeto A como caída, como faltante. Es lo que le permite, tras fracasar en la realización de su deseo, realizarlo al mismo tiempo de otra y de la misma manera, como Erastés. Se hace amante. En otros términos, se exige en aquello que ella no tiene, el falo, y para mostrar bien que lo tiene, lo da. Es en efecto una forma del todo demostrativa. Se comporta respecto a la dama, nos dice Freud, como un caballero que la sirve, como un hombre, como aquel que puede darle en sacrificio a lo que tiene, su falo. Y dice, combinemos los dos términos, el del mostrar o demostrar y el del deseo, para aislar un deseo cuya esencia es mostrarse como otro. En el acting out diremos pues que el deseo, para afirmarse como verdad, se adentra en una vía en la que solo lo consigue sin duda de un modo que llamaríamos singular, que la verdad no es de la naturaleza del deseo. Dice, el deseo no es articulable, aunque esté articulado. Les he dado un eslabón más. Está articulado objetivamente, articulado con este objeto que la última vez llamé objeto causa del deseo. El acting out es esencialmente la mostración sin duda velada, pero no velada en sí, solo está velada para nosotros como sujetos del acting out, en la medida en que eso habla, en la medida que eso podría ser verdad. Si no, por el contrario, es visible al máximo, y por ese motivo en un determinado registro es invisible al mostrar su causa. Lo esencial de lo que es mostrado es aquel resto, su caída, lo que cae en este asunto. Entre el sujeto barrado, aquí otrificado, por así decir, en su estructura de ficción, y el otro barrado, no autentificable, nunca del todo autentificable, lo que surge es ese resto A, que es la libra de carne. Es el rasgo que se encuentra siempre en el acting out. Bueno, hace alusión obviamente al marcador de Venecia. Dice, les enseño a reconocer un acting out y lo que esto quiere decir, o sea, lo que yo les designo como el A minúscula o la libra de carne. ¿Qué tiene eso de original? Ese acting out y esa demostración de aquel deseo ignorado. El síntoma es parecido. El acting out es un síntoma. Acá ya los hace identificables, ¿no? El síntoma también se muestra como distinto de lo que es. Lo demuestra el hecho de que debe ser interpretado. Dice, ya estamos introduciendo aquí la transferencia, ¿no? Que es un modo de traducir al gran otro. Ustedes dirán, dice, no forma parte esencial de la naturaleza del síntoma que debe ser interpretado. No llama a la interpretación como lo hace el acting out. Dice, por otra parte, dice, el acting out llama a la interpretación, pero la cuestión es ciertamente saber si esta es posible, si es posible la interpretación del acting out. Dice, tratándose del síntoma, está claro que la interpretación es posible, pero con una condición determinada, que es que la transferencia esté establecida. Lo que el análisis descubre en el síntoma es que el síntoma no es llamada al otro, no es lo que muestra al otro mayúsculo, ¿no? El síntoma en su naturaleza es goce.
No lo olviden, goce revestido sin duda. Bueno, falta de satisfacción, ¿no? Lo dicen en alemán. No los necesita a ustedes, como el acting out. Se basta a sí mismo. Eh, a diferencia del síntoma, el acting out por su parte, esto ya está haciendo lo último, dice, el síntoma, a diferencia del acting out, es el esbozo de la transferencia. Es la transferencia salvaje. No hay necesidad de análisis, como ustedes se lo figuran, para que haya transferencia. Pero la transferencia sin análisis es el acting out. El acting out sin análisis es la transferencia. De ello resulta que una de las cuestiones que se plantean sobre la organización de la transferencia es saber cómo la transferencia salvaje se puede domesticar. ¿Cómo se hace entrar al elefante salvaje en el cercado? ¿Cómo poner el caballo a dar vueltas en el picadero? O sea, el tema es saber cómo actuar con ella en el acting out. Y bueno, y ahí menciona una tal, que la menciona también en el seminario 5, a Phyllis Greenacre, que es un libro del año 1950, que habla de los problemas generales del acting out, y dice que ella, bueno, nos lleva a leer ese artículo, donde plantea, ¿no?, cómo actuar frente al acting out. Dice que hay tres posibilidades. Se lo puede interpretar, se lo puede prohibir, o se puede reforzar el yo. Dice, interpretarlos, dice, está condenado a tener pocos efectos. La mayoría de las veces advertirá que el sujeto sabe perfectamente que lo que hace en el acting out es para ofrecerse a la interpretación de ustedes. Pero bueno, no es el sentido, sea cual sea, de lo que interpretan ustedes y lo que cuenta, sino el resto. Entonces dice, estamos en un callejón sin salida. Prohibirlo, dice, nada de acting out, difícil. Dice que siempre hay prohibiciones perjudiciales en el análisis. De hecho, dice, se le prohíbe mucho más de lo que se cree, ¿no? Para evitar los acting out en sesión. Por ejemplo, que se le dice a los pacientes que no tomen decisiones para su existencia, importantes para su existencia durante el análisis. Por ejemplo, también cuando pasa un accidente, dice, es atribuido muy regularmente al análisis, tanto por el paciente como por su entorno. Es cargado en la cuenta del análisis, como por naturaleza. Tienen razón, es un acting out, por lo tanto se dirige al otro, y si se está en análisis, se dirige al analista. Si él ha ocupado este lugar, peor para él. Tiene de todos modos la responsabilidad que corresponde al lugar que él aceptó ocupar. Hablo del deseo del analista, ¿no? Y la tercera hipótesis que planteaba esta mujer es el reforzamiento del yo. Dice que lo que haría es tratar de conducir al sujeto a la identificación, que hay toda una literatura de eso, que es que no se trata de una identificación con la imagen como reflejo del yo ideal en el otro, sino con el yo del analista, o en la crítica, ¿no?, que Lacan siempre hace. Dice, ¿qué pasa con eso? Que la insurrección del A permanece absolutamente intocable. Y nada más por acá. Esto es lo que más o menos encontré del acting out respecto del seminario 5 y el 10. Volvemos al seminario 14. Salgo de acá, ¿no es cierto? Después en todo caso vuelvo a compartir. Bueno, dice, le señalo este respecto a la fórmula que Otto Fenikel da para el acting out, en su libro del año 45, bla, bla. Bueno, realmente no decidí, no, o sea, me compré el libraco, leí las paginitas. Él manda, pero más que todo para criticar, porque va a criticar a Hartmann, va a criticar a Fenikel, los va a tratar de chatos. Bueno, y ahora después dice por qué, ¿no? Pero quisiera ir al cuadro. Dice, ¿qué término verán escribirse en el cuarto punto de intersección entre las funciones operatorias que determinan lo que articulamos sobre la base de la repetición? Aunque la cosa los sorprenda, creo poder sostenerla ante ustedes de la manera más amplia posible para lograr que aprecien su pertinencia. Es una noción que ha quedado singularmente en suspenso dentro de la teoría analítica, que es dice, su nombre ya está inscrito en la pizarra, es la sublimación, fruto típico de la situación analítica. Y les comparto, entonces, de nuevo, la sublimación, ¿no? Donde lo ubica acá. Bueno,
En relación con esto, les ruego remitirse a la nota de sublimación de Hartmann. Bueno, la nota yo la bajé a internet, no llegué a traducirla toda, está toda en inglés, no encontré la versión en castellano, así que bueno, quedará para la próxima. No diré que la sublimación sea un término mediador, dice, ya que no lo es, sino que conjuga dos términos concernientes a la posesión subjetiva. La repetición, que es su estructura fundamental por un lado, y por otro lado esa dimensión esencial que ella incluye, que es la satisfacción, que queda en la mayor oscuridad, dice él. Bueno, antes de seguir con la sublimación, vamos a Freud básicamente, un par de cositas. En dos puntos. Primero, en Introducción al Narcisismo, ¿no? Donde la distingue de la idealización. En la página 91 de Amor Rortu, para tener idea, repasar un poco, siempre estamos en duda de qué se trata de sublimación, ¿no? Bueno, sublimar, la definición es, en general, es pasar del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Eso es sublimar, ¿no? En líneas generales, o en la química, podemos decir. En Freud, ¿no? En Introducción al Narcisismo, en la página 91, dice, la sublimación es un proceso que atañe a la libido de objeto, y consiste en que la pulsión se lanza a otra meta, distante de la satisfacción sexual. El acento recae entonces en la desviación respecto de lo sexual. Bueno, es importante porque Lacan va a trabajar por qué lo sexual es sexual, ¿no? ¿Por qué el acto sexual es acto y por qué es sexual? Dice, la idealización es un proceso que envuelve al objeto, sin variar de naturaleza. Este es engrandecido y realzado psíquicamente. La idealización es posible tanto en el campo de la libido yoica cuanto en el de la libido objeto. Por ejemplo, la sobreestimación sexual del objeto es una idealización de este. Entonces, puesto que la sublimación describe algo que sucede con la pulsión y la idealización algo que sucede con el objeto, es preciso distinguirlos en el plano conceptual. Y bueno, señala Freud acá la confusión, dice que hay, dice, la formación de un ideal del yo se confunde a menudo en detrimento de la comprensión con la sublimación de la pulsión. En realidad no está hablando del ideal del yo, está hablando del yo ideal. Que alguien haya trocado su narcisismo por la veneración de un elevado yo ideal, no implica que haya alcanzado la sublimación de sus pulsiones libidinosas. Porque, bueno, por el yo ideal, el eje imaginario, ¿no? La idealización se encontraría en el esquema lambda en el A', ¿no? En el eje imaginario, en la línea del objeto. Bueno, dice, el ideal del yo ideal reclama, por cierto, esa sublimación, pero no puede forzarla. La sublimación sigue siendo un proceso especial cuya iniciación puede ser incitada por el ideal, pero cuya ejecución es por entero independiente de tal incitación. En los neuróticos, precisamente, encontramos las máximas diferencias de tensión entre la constitución del ideal y la medida en que sublimaron sus pulsiones libidinosas primitivas. Y en general los idealistas son mucho más reacios que los hombres de modestas miras a convencerse del inadecuado paradero de su libido, ¿no? Bueno, lo último que dice es, además la formación de ideal y la sublimación contribuyen en proporciones por entero diversas a la causación de la neurosis. La formación del ideal aumenta exigencias al yo y es el más fuerte favorecedor de la represión. Es decir, la idealización, hay represión. Si vamos a pulsiones y sus destinos, sus vicisitudes, bueno, uno de los 4 destinos de la pulsión, o 4 vicisitudes de la pulsión, uno es la represión, bueno, la sublimación sería sin represión, ¿no? Dice entonces, el ideal tiene que ver con la represión, la sublimación constituye aquella vía de escape que permite cumplir esa exigencia sin dar lugar a la represión. Bueno, esto es en Freud, y en Nuevas Conferencias del Psicoanálisis, resumen una frasecita, en la conferencia 32, distinguimos con el nombre de sublimación cierta clase de modificación de la meta y cambio de vía del objeto, en la que interviene nuestra valoración social. Es decir, tiene que ver con, agrega un valor más, tiene que estar socialmente aceptado, ¿no? Ese camino.
Además, tenemos razones para distinguir pulsiones de meta inhibida, a saber, mociones pulsionales de fuentes notorias, ¿sí? Y con meta inequívoca, pero que se detienen en el camino hacia la satisfacción. De suerte que sobrevienen una duradera investidura de objeto y una aspiración continua. De esta clase es, por ejemplo, el vínculo de la ternura, ¿sí? Que indudablemente proviene de las fuentes de la necesidad sexual y por regla general renuncia a su satisfacción. Bueno, puede hablar de las pulsiones, la plasticidad, la capacidad de cambiar sus metas. eh, Bien, perfecto. Esto ya Freud. eh, a ver, bien, y dice, bueno, ahora vamos a Lacan, ¿no? Entonces dice, va a conjugar entonces la sublimación, va a conjugar la repetición y la satisfacción en el concepto de sublimación, ¿no? La repetición es su estructura fundamental, por un lado, y por otro lado, esa dimensión esencial que ella incluye y que todo lo que hasta ahora se formuló sobre el análisis deja en la mayor oscuridad, que es la satisfacción. ¿Sí? La repetición que Freud conjuga con la satisfacción es la forma más radical de la repetición, que él engendra entre nosotros como Peter Kolungsbach, ¿sí? La compulsión a la repetición. Y dice, a diferencia del principio de placer, se considera que esta función no engloba únicamente cierto funcionamiento vital bien localizable, sino que sostiene la vida misma. ¿Sí? De la vida ahora podemos admitir todo, incluso el hecho convertido en verdad de que hay materia, que no hay materia que ella mueva, que a fin de cuentas no esté muerta. ¿Mm? Es decir, que por su naturaleza no sea inanimada. Sin embargo, la vida no llevará al dominio de lo inanimado, la materia que ella reúne, dice Freud, más que a su manera. ¿Mm? O sea, volviendo a pasar siempre por los mismos caminos que ella ha edificado. ¿Y cómo sino para su satisfacción? Su esencia consiste con seguridad en volver a recorrerlos hasta la muerte. Eh, bueno, bueno, acá, bueno, está hablando de justamente no se trata de el amor de biológica, ¿no? Y dice, bueno, Freud no es biólogo, dar en su pensamiento el lugar dominante a las potencias de la vida no basta para hacer de su obra algo que se parezca a la construcción de una ciencia que se llamaría biología. ¿Sí? Dice, pero ¿por qué entonces nos aferramos con tanta firmeza a designar como sexual la satisfacción, con que tenemos que vernos en la repetición? Pues bien, designarla como sexual es el anclaje que os haré llamar fideísta. Fideísta es prescindir de la razón, tiene que ver con una cuestión de fe. ¿Sí? Fideísta de Freud, para evitar el río de lodo del pensamiento, ¿sí? Que él designa como el recurso del ocultismo. Es decir, lo designa sexual, ¿sí? A la satisfacción, para no caer en el pensamiento mágico. ¿Sí? Y esto incluso lo dice en la página 122 de este seminario. ¿Sí? Eh, He aquí, más abajo de la página de 122, he aquí todo el meollo del motivo por el cual Freud se aferraba tan esencialmente a la teoría sexual de la libido. Hay que leer bajo la pluma chamánica de Jung cuál fue su estupor, su indignación, al recibir de boca de Freud esta frase que le pareció testimoniar no sé qué prejuicio anticientífico. Por sobre todas las cosas, Jung, no olvide usted que hay que aferrarse a esta teoría. ¿Pero por qué? Le pregunta Jung. Para prevenir la Schlammflut, la inundación de fango del ocultismo, dice Freud. ¿Mm? Él sabía muy bien todo lo que entraña el hecho de no haber franqueado el límite designado precisamente así. Este límite constituye sin duda la esencia del lenguaje, pues el lenguaje no domina el fundamento del sexo, en la medida en que quizás sea lo más hondamente ligado a la esencia de la muerte. No domina lo que atañe a la realidad sexual. Eh, bueno,
¿Significa esto que todo marche tan simplemente? Quiero decir, ¿bastan tantas afirmaciones para constituir una articulación admisible? Esta es la pregunta que hoy intento presentarles y que me hace proponerles la sublimación como el lugar, hasta ahora dejado en barbecho, cubierto de garabatos vulgares, que sin embargo nos permitirá comprender lo que está en juego en esta satisfacción fundamental que Freud articula como una opacidad subjetiva, a saber, la satisfacción de la repetición, conjunción de base para toda la lógica del asunto. Y dice, si a este lugar marginal del pensamiento donde se desarrolla la acción analítica, este lugar de penumbra, lugar de velo, de twilight, llevamos con nosotros las exigencias de la lógica, lo que nos vemos conducidos a inaugurar este año merece que le adosemos, ¿no?, lo que creo que debe ser su mejor nombre, a saber, una sublógica. La sublógica, bueno, es una inclusión de una lógica dentro de otra lógica, pero además está el sub de sublimación, ¿no? Como un término que incluye el sub de sublimación, pensando desde la lógica, ¿no? Bueno, dice, Freud procedió, dice, pronuncia este término en el momento mismo en que la cuestión será orientarse a la sublimación, que es en este punto, ¿no? Aunque él no lo haya desarrollado en modo alguno, y por las mismas razones que tornan necesarios los desarrollos que le adjunto, Freud procedió siguiendo el modo habitual de su pensamiento, que consiste, según decía alguien como Bossuet, llamado Jacques Benin, en sostener con firmeza los dos extremos de la cadena. Bueno, Bossuet fue un hombre que era un obispo, que defendió el absolutismo de Luis XIV, fue destacado clérigo, ¿no?, intelectual francés, defensor del origen divino del poder para justificar justamente el absolutismo de Luis XIV. Sustentó la doctrina del predominio del rey sobre la Iglesia Católica en Francia y Alemania, llamado galicanismo, ¿no? En su libro Tratado sobre el Libro Albedrío. Y dice que siempre es necesario sujetar firmemente los dos extremos de la cadena, aunque no siempre se vea el medio, a través del cual se continúa la cadena. Toma esa frase de ahí. Sin embargo, dice, se pueden buscar los medios para conceder estas verdades, siempre que se resuelva no dejarlas perderse, pase lo que pase con esta búsqueda, y que no renunciemos al bien que poseemos por no haber logrado encontrar el que perseguimos. Bueno, toma esa frase de este hombre, porque va a hablar de los extremos, de la media y la extrema razón, en el punto 4, así que lo menciona, ¿no? Afirma en primer lugar que la sublimación es de meta inhibida, y por supuesto no nos explica lo que eso significa. He intentado indicarles, bueno, vamos a ir al seminario 11, en este pedazo que viene, en este párrafo, la distinción inherente a este término, recurriendo al inglés como más accesible, en particular la diferencia que hay entre aim y goal. ¿Se acuerdan del circuito pulsional, en el seminario 11? Bueno, no encuentro el seminario 11. Esperen un segundo. Quería leer algo de eso. De los capítulos 13, 14, 15, es el circuito pulsión, la pulsión parcial y subcircuito. En la página 185 está el circuito pulsional, no le saqué foto. A ver si se ve. Esperen que voy a dejar de compartir. A ver si se ve ahí. El circuito pulsional, fíjense, el AIM. La pulsión cuyo trayecto contornea el objeto A. Y son dos formas de la meta, dice Lacan. El trayecto y el fin del recorrido, que es haber marcado un punto. Página 185, 186. El carácter circular de la pulsión, ¿no? Y dice,
se va a esclarecer el misterio de la meta inhibida, Zielgegment. Esa forma que puede asumir la pulsión y que consiste en alcanzar la satisfacción sin alcanzar su meta, en la medida en que esta meta se define por la función biológica, por la realización del apareamiento reproductivo, ¿no? Siempre está atrás esta cuestión del apareamiento reproductivo cuando se habla de la meta, ¿no? La meta natural, pero dice, ¿por qué no es esa la meta de la pulsión parcial? Claro, si esa fuese la meta, la pulsión sería total y entonces sería el instinto, ¿no? No sería pulsión, porque la definición misma de pulsión es la parcialidad, ¿no? Entonces dice, voy a dejar en suspenso la respuesta para examinar el término meta y los dos sentidos que puede tomar. En el inglés, ¿no? Dice que le parece más expresivo. El Ein es esto, si se encarga alguien una misión, Ein no se refiere a lo que ha de traernos, se refiere al camino que tiene que recorrer. Ein es el trayecto. La meta tiene también otra forma, the goal, en el tiro al arco. No es tampoco el blanco, no es el pájaro que derribamos, es más bien haber marcado un punto y con ello haber alcanzado la meta. O sea, el fin del recorrido. La pulsión puede satisfacerse sin haber alcanzado aquello que desde el punto de vista de una totalización biológica de la función satisface supuestamente su fin reproductivo, precisamente porque es pulsión parcial y porque su meta no es otra que ese regreso en forma de circuito. Es decir, ahí él resuelve el enigma de Freud, ¿no? De alguna manera, la meta es esa, es el regreso en forma de circuito, y que no es la totalización biológica de la función, ¿no? Esta teoría está presente en Freud. En alguna parte dice que el modelo ideal del autoerotismo podría ser el de una boca que se besa a sí misma. A ver si dice algo más respecto de esto. Bueno, del objeto, ¿no? Del contorneo alrededor del objeto, que es el objeto ahuecado, vacío, y que en todo caso cualquier objeto puede ocupar, ya lo dice Freud también, ¿no? El objeto perdido a minúscula. Se presenta porque no hay alimento alguno que satisfaga nunca la pulsión oral, a no ser contorneando el objeto eternamente faltante. Creo que no hay nada más por aquí en este momento. Es decir, que toda pulsión es de meta inhibida, podemos decir. Pero fíjense lo que dice acá. Díganlo en francés, donde es menos claro, ya que nos vemos obligados a tomar un vocablo utilizado en filosofía, es la finalidad, ¿no? Que es el vocablo más débil, porque hay que reintegrar en él todo el recorrido que está en juego en Ein, y la cible, beta, cible es en francés, que quiere decir objetivo en realidad, ¿no? Es la misma distancia que hay en alemán entre Zweck y Ziel. Zweck es objetivo. Perdón, Ziel es objetivo, ¿no? No, perdón, Ziel es meta y Zweck es objetivo. No se nos dice que la finalidad, la Zweckmäßigkeit sexual, esté de alguna manera inhibida en la sublimación. El supuesto objeto de la santa pulsión genital, con el cual se regodean, puede ser retirado de la pulsión sexual sin inconveniente alguno. Bueno, empieza a criticar él lo que es todo lo que es la pulsión genital, de lo que hablan los postfreudianos. No hay pulsión genital porque es asignarle un objeto a la pulsión, un objeto específico, que es lo que no tiene, ¿no? Y dice, puede ser el objeto de la santa pulsión genital, puede ser retirado de la pulsión sexual sin inconveniente alguno. Puede estar totalmente inhibido, ausente, sin que esta pulsión pierda nada de su capacidad de satisfacción. Entonces dice, meta inhibida, ¿no? Zielgegment. Tal es pues el término sin equívoco mediante el cual Freud definió por primera vez la Sublimierung, desde la aparición de este vocablo. Pero está el otro extremo de la cadena. En segundo lugar, nos dice, la satisfacción ocasionada por la sublimación se reencuentra sin ninguna transformación, desplazamiento, escape, represión, es decir, sublimación es sin represión, ¿no? Reacción o defensa. Y ahí, bueno, viene la crítica a Hartmann, dice bueno, que discute durante 14 o 15 páginas, dice que es un discurso de mentiras, todo el problema de la sublimación, y que el señor Fenickel hace una gran agrupación de todo eso, es verdad, ¿no? Es un libro así.
pero que bueno, que hay que ponerle puntos de interrogación a todo lo que plantea Fennikel, eh, más que todo porque piensa en la sublimación desde las funciones yoicas. Esto es la crítica. Lo dice acá, ¿no? Dice, este discurso moviliza, mitad de página 171, todo el aparato de un supuesto energetismo para invertir el abordaje del problema, presentando la sublimación como idéntica y no desplazada con relación a algo que seguimos llamando pulsión sexual, cuyo término merece comillas, y como ligada a las funciones del yo, y que de la manera más indebida han sido postulados como autónoma. Bueno, en el seminario 11, Lacan también critica todo el tema de la pulsión como energía, porque va a la idea de que, bueno, pulsión es significante, que el trayecto de la pulsión es un recorrido significante. Y habla de que no es una energía cinética, ¿no? Que no tiene que ver con el movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, la crítica que él hace en el seminario 11 del energetismo. Dice que fueron postuladas como autónomas las funciones del yo, no provenientes de una fuente que ese lenguaje confusional llaman fuente intuitiva. Dice, ¿alguna vez se trató de esto en Freud? No, ¿no? Dice, todo esto, pensar, no sea apercatado, digamos, ¿no? Percatado de que las funciones del yo están también atravesadas por la función del deseo. Dice entonces al final, nos es imposible orientarnos en el problema de la sublimación sin introducir este término primero, el acto. Perdón, lo que yo quería antes de hablar del acto, no fui al texto de Lacan donde piensa la sublimación, ¿no? Porque ya después se mete con otras cosas, con el acto como sexual. No sé si quieren dejar acá o les parece que pueda seguir presentando más que todo la sublimación, la definición de sublimación que da Lacan en el seminario 7, como elevación del objeto a la dignidad de cosa, un poquito a hablar de eso. Y bueno, y después sí entrar en la cuestión del acto. No sé qué quieren, digo por la hora. Bueno, podemos hacer algunos comentarios hasta acá, ¿les parece? Sí, y dejamos después para Claro, la claro. próxima a partir del punto 2. El Del punto punto 3, 3, perdón. claro. Sí, arrancar del punto 3. Bueno, en principio, gracias Claris por ese recorrido de un montón de seminarios anteriores que dan como una posición de partida para entender, digamos, algunos recorridos que fue haciendo Lacan, ¿no? Estuvo muy bueno eso. Gracias, sí. De todas formas, me hubiera gustado poder, después por ahí lo comento en la próxima, más resumidamente, lo del seminario 7, ¿no? De la sublimación. Y hay una cosa, hay un texto que leí de Recalcati, que es el que habla de las tres estéticas de Lacan, que bueno, que comenta todo ese apartado del seminario 7, y que hay una frase que me gustó, que es que la sublimación ilumina el camino, el recorrido de la pulsión, ¿no? A mí me quedo con eso, básicamente, que es el trayecto mismo de la pulsión es sublimatorio, ¿no? Es inhibido, inhibido en su meta como toda pulsión, y además sublimatorio, ¿no? Este es un poquito la conclusión de lo que es sublimación antes de pasar al acto. Vos sabés, Claris, que cuando estaba leyendo la clase, una de las dificultades que me surgían, bueno, varias, pero en principio dos, que son las que trabajaste vos hasta acá muy exhaustivamente, una ya la vengo arrastrando de la clase anterior, ¿no? Del final de la clase anterior, que es, no me resulta tan evidente, no sé por ahí a los demás qué les parece, por qué él, en este circuito de los tiempos de la alienación y de este cuadrángulo, digamos, de la repetición, pone el pasaje al acto y el acting out en esos puntos donde están puestos. No sé, no me resultó Bueno,
tan sencillo. No, Este, vení, te lo digo como lo responde él, que es al finalizar el punto 4, dice, el resumencito, ¿no?, de lo que va a tratar, dice, al final de esta clase, dice, la representación del cuadrángulo nos permite asimismo establecer ciertas proporciones. El pasaje al acto cumple allí una función en relación con la repetición. Y considerando el modo en que los términos se disponen, nos decimos que debe de ser la misma que la sublimación cumple en relación con el acting out. ¿Mm? Hace una equivalencia, ¿no? El pasaje al acto con la repetición y la sublimación con el acting out, como una especie de proporción. En el otro sentido, la función que cumple la sublimación en relación con el pasaje al acto debe de tener algo en común con la de la repetición en relación con el acting out. Si quieren les pongo el cuadrito, porque así se lee mejor, como él incluso no puso vectores. Esperen que comparto. Acá, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? ¿No? Entonces, no, dice, el pasaje al acto cumple una función en relación con la repetición. En este sentido, ¿no? Y considerando el modo en que los términos se disponen, nos decimos que debe ser la misma que la sublimación cumple con el acting out. O sea, hace esta relación así y así, ¿no? De izquierda a derecha. Y luego, en otro sentido, la función que cumple la sublimación, en relación con el pasaje al acto, o sea, hacia arriba, debe de tener algo en común con la de la repetición en relación con el acting out. Hacia acá, ¿no? O sea, la repetición con el acting out. Acá están los vectores, pero como les decía, en la, en la próxima, en esta, que es la del... Esperen, y la de la página. Sí, yo lo que decía es que, como para abrir un poco la conversación, es que no me resulta tan evidente esa relación. Quizás lo que plantea al principio como el campo del otro eliminado, del otro mayúscula eliminado, que también es otro asunto de la clase a poner en cuestión, a mí se me ocurrió que eso está en relación con el significante del otro de la falta que trabajábamos la vez pasada, que en la clase anterior está como el uno en más. Y el otro asunto es, ¿por qué toma? Perdón, Bueno, sí, tiene que ver con ese, con el que no hay universo de discurso, que es lo mismo que decir ese atachado, ¿no? Para mí serían como equivalentes de alguna manera, ¿no? y lo otro es por qué propone la sublimación, ¿no? En el lugar de la castración, que en el cuadro está, por qué, bueno, él dice, de alguna forma resaltar el carácter sexual de la satisfacción, el irrenunciable carácter sexual de la satisfacción, supongo que debe ser por eso que toma la cuestión de la sublimación, que, bueno, criticando esta idea de que la sublimación, esta tendencia posfreudiana de que la sublimación tendría, ¿no?, Que ver la con el meta yo, claro. sexual inhibida, digamos, claro, estaría. Bueno, porque como decía al principio, no está dicho lo del objeto A, pero sobrevuela todo esto y va hacia eso. Porque de hecho lo va a usar con el número de oro, que es lo que viene a continuación, va a dar la proporción de lo que es el acto sexual, la relación sexual, y después el no acto sexual, con, con el objeto resto. Entonces me parece que la sublimación por ahí permite pensar mejor que la represión ese punto, ¿no? Pensaba, o sea, no lo dice acá, lo va a trabajar en las próximas clases que va a trabajar Diego, y porque va a trabajar también, ahora me acordé, algo en las próximas, lo inconmensurable, ¿no? El objeto A como lo inconmensurable, el número de oro para presentar esa proporción inconmensurable. Y bueno, se me ocurre a mí que tiene que ver por ahí por qué la sublimación, ¿no? Es decir, yo también lo traigo como pregunta. Em,
comento algo y los que quieran o levantan la mano o... Diego tiene la mano levantada. Ah, Diego, dale. A No, ver, pero la Silvina, levantó Silvina. Ah, Es a 4 manos. a 4 manos, sí. Em, no, yo me quedé, tomé lo que preguntaba Adri en relación a, porque creo que, bueno, todos nos preguntábamos un poco por qué aparece acá la sublimación. Y yo, Adri, no sé qué te parece, no te veo acá. Lo pensé que lo iba a trabajar a partir de la satisfacción sexual que pone en juego la repetición. Por eso me parece que ahí, me parece que articulan es lo que decía. repetición y sublimación, como, ¿no? Porque va a abrir la cuestión de la satisfacción. De la Eh, satisfacción sí, y la estoy de repetición, acuerdo. perdón, ¿no? Sí, Claro, exactamente. pero también qué ocurre en la sublimación, ¿no? Donde esto que supuestamente tenía que ver con la meta inhibida, y él no va a poner el acento en la meta, sino en el AIM, a mí me parece que es por la satisfacción sexual que articula, arma la proporción en repetición y sublimación. Se me ocurre esto. Sí, sí, coincidimos. A mí en ese punto me parece brillante que haya puesto la sublimación en ese ángulo del cuadrángulo. Pero Me no me fue tan evidente al principio, ¿no? No, a mí tampoco, Me parece pero sí polémico y se me me armó parece... recién. ¿Eh? No, me parece interesante, perdón, pero me parece interesante que esta puesta en marcha de la cuestión de la sublimación está dentro del marco de algo que hace con este cuadrángulo que es fenomenal, que es separar el ello del inconsciente. A partir de esa separación tajante que pone Lacan de separar el ello, digamos, de los fenómenos del inconsciente, hace que se ponga en juego toda esta cuestión. A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Que no puede haber, no puede haber pulsión sin inhibición. Si no hay inhibición, no puede haber pulsión. Y a partir de eso cobra más consistencia la cuestión de la satisfacción. De alguna manera lo dice ahí, de que puede de alguna manera articularse sin esa meta perfectamente la sublimación, sin ninguna cuestión ligada a una satisfacción de algo que no, simplemente no hay un punto de satisfacción. Lacan se la pasó todo el tiempo planteando esta cuestión en relación a la no satisfacción de la pulsión, en estos términos, ¿no? Ahora, y ahí concomitante con esto, a mí esto es una cosa que después la va a trabajar muchísimo, pero hay algo que quedó por ahí que lo dice medio como así pasar, que es la cuestión de la verdad. De momento, la cuestión de la verdad queda así como en una cosa media opaca, si bien le da una cierta consistencia, queda opaca, y luego va a ir avanzando con eso, sobre todo en el 16 y en el 17, donde va a ser una división muy tajante de lo que es saber y verdad, y, y la pone en un lugar determinante en el cual la verdad se presenta a la vez que inaccesible, a la vez no se puede estar lejos de ella, ¿no? En el 17, por ejemplo, dice, bueno, el tótem y tabú es algo que tiene que ver con alguna verdad de alguna especie, dice que no, pero hay algo ahí de verdad que se juega en tótem y tabú. Y esto es muy interesante porque ya en este momento, lo dice en un parrafito por ahí, al principio de esta clase, y me parece que es importantísimo porque pone en juego también la cuestión de la sublimación. Es una de las cosas que hacen consistente el tema de trabajar la cuestión sublimatoria,
teniendo en cuenta una verdad que siempre se le presenta al sujeto como opaca. Opaca, inaccesible, misteriosa. Digo, después está la clásica cuestión de la separación entre verdad y saber. Pero bueno, eso para otro momento, ¿no? Pero me interesa mucho esto porque de alguna manera está articulado con esta cuestión de la separación entre ello e inconsciente, y este lugar específico que le da a la sublimación. Por otro lado, me gustó mucho cómo, Clarice, hiciste la articulación de la cuestión del pasaje al acto, y del acting out. Acuérdense del cuadro completo en el seminario 10, donde él ubica entre dificultad y movimiento, ¿no? Y distingue claramente eso, sobre todo el acting out, como una mostración, que puede derivar en algo del fantasma o en algo del síntoma, en cuanto a, como dice, ¿no? Un momento muy, muy particular que puede darse fuera del análisis, pero que si el analista hace un acto para mi criterio, de lectura de eso, porque eso se lee, es curioso esto, a una mostración el analista la lee, no la mira, la lee. Y creo que esto es interesantísimo porque de hecho es algo bastante habitual en los consultorios, que alguien viene y dice que le pasó algo, ¿no? Un tropiezo específico, X, y uno puede leer allí el actinado e incorporar eso al trabajo analítico, ¿no? Que a veces se da de maneras muy curiosas. Pero bueno, esto quería decir como para arrancar, que hace Ahora, mucho que no. ¿no te parece, Gerard, que hay como ahí una revalorización del acting out en esta clase, ¿no? Sí, bueno, de hecho el actinado es algo muy fecundo. Sí, Sí, claro. está puesto, digamos, está puesto en el eje de la operación verdad, está asimilado al lugar del síntoma, Sí. está Y puesto en el lugar del además, sintiente, ¿no? Digo, parece que respecto a las lecturas que traía Clarice de otros momentos en las que acá han hablado del acting out, acá me parece que hay una revalorización de la función del acting out que estaría bueno darle una no, está vuelta. buenísimo porque es muchas veces la entrada a un análisis, sobre todo en la adolescencia. No sé si ustedes Sí, sí, pueden sí, pensar. en algún momento Lacan habla del pasaje al acto advertido como el punto de salida y el acting out como punto de entrada, sí. Yo Ujú. en lo que no estoy muy seguro es de la operación de lectura que hay que hacer de estas lúnulas, eh, porque si no escuché mal cómo vos lo proponías leerlo, Clarice, ¿no? ¿Cómo, cómo? Cómo vos proponías leer estas lúnulas que van quedando, ¿no? Estos círculos del no pienso y del no soy, vos decías, bueno, en uno de los polos donde está el no pienso, que es el polo en que después coloca el pasaje al acto, vos decías, bueno, aparece el ello en el lugar Al lugar. del no soy, ¿no? Y en el y el inconsciente en el lugar del no pienso. Así lo señala Lacan, ¿no? Es lo que habíamos visto la vez pasada en la página 158-159. Él lo explica. Si querés lo repito ahí, ¿te parece? Eh, sí, sí, dale, dale, después te digo lo que iba a decir, pero dale, ¿querés situarlo? Decime, Dale. decime. No, primero decime. No, no, porque me parece que ahí cuando coloca tanto el ello en un caso como el inconsciente en el otro, ¿no? Que lo coloca como una mochadura del círculo, no sé si es tan exacto, o por lo menos yo no lo leo así, que vaya al lugar de el no soy, el ello, y que vaya al lugar del no pienso, el inconsciente. Me parece que una vez que se hace alguna de las dos elecciones, incluso en la página que vos tomaste el esquema, el cuadrángulo original, ¿no? El cuadrángulo del o no pienso o no soy, Lacan ahí dice que si uno elige el ser, el no pienso queda mochado y en esa mochadura él coloca el ello. No entiendo yo que el ello vaya al lugar del no soy. El ello va al lugar
del ser. Se afirma el ser, queda mochado el no pienso. En la página 107 lo dice, ¿eh? A ver, pará. Sí, Mirá, sí, arriba del cuadro que vos leíste, ¿no? Ahora lo importante para nosotros, la 102, ¿no? De donde vos sí, tomás el cuadro. Lo importante para sí. nosotros es saber qué sucederá con esta elección alienante, ¿no? O sea, qué sucederá con el o no pienso o no soy. Una vez que el yo es lo elegido como instauración del ser, no del no ser, del ser, no tenemos elección, debemos ir hacia el no pienso. No creo que la cara esté Estamos- poniendo el ello en el lugar del no soy, me parece que está poniendo en el lugar del ser, de la afirmación. Cuando se afirma el ser, queda mochado, eso queda por fuera del pensamiento, queda por fuera del no pienso. Y en el caso contrario, el inconsciente, que sería muy raro que el inconsciente quede del lado del no pienso, porque para Freud, para Lacan, el inconsciente tiene que ver con el pensamiento, me parece que el inconsciente queda vinculado al pensamiento, escindido de todo no soy, o sea, de todo ser, ¿no? Sí, lo que pasa es que los términos, es verdad, pero no está diciendo algo diferente cuando lo dice en la página 107, A ver, eh, porque habla de que el inconsciente es el correlato, ¿no? El inconsciente es el correlato, dice, el no soy es el correlato del inconsciente, claro, ¿no? Esto es en la página 107, y, y además el no pienso como el yo se funda en el no pienso. ¿M? Pero claro. hablábamos de que el yo no es el yo, sino que no es el moi, sino es el ye, ¿no? Ujú. ¿Se Eh, escucha? ¿Se me escucha si hablo? sí, 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 se te Sí, sí, escucha, sí, sí. sí. Se te escucha y ¿Puedo se te decir ve algo muy sobre bien. eso? Se me dale. ocurrió. dale. Me parece que en la versión castellana, en el establecimiento del texto de Paidós, hay algo que se pierde, que está en francés, porque en francés no se puede eludir, que es el yo no soy, yo no pienso. Ujú. Sacan el ye, ponen no soy, no pienso. Ujú. Y me parece que dificulta el entendimiento de lo que se trata. Ujú. En la segunda lectura que pone Claris, creo que hace entender la primera, Diego, porque el yo no soy es el correlato del yo no pienso, es decir, del inconsciente, porque la negación no cae sobre el pensamiento, cae sobre el yo. Son Claro, pensamientos sin ye. exacto. Y del otro costado, en el yo no soy, es un ye sin ser. Hay un vaciamiento, como lo dice en la clase que está comentando Claris, hay un vaciamiento del yo. Viste que hace un juego con evidencia y vidé, que es evidé, que es vaciar. La operación es de vaciamiento, es decir, de tachadura, tanto del otro como del sujeto. Por eso, cuando uno lee la clase, como Adriana comentaba, que la alienación sea la eliminación del otro, ¿no? Pareciera que el otro es eliminado de el otro. ¿Cómo va a ser el otro eliminado? Nos quedamos sin otro. Es No, descompletado. pero Lo que pasa que en es tanto unidad eliminado, dice que es. claro, es en eliminado totalidad. por eso, es eliminado en tanto completud, como Claro. universo discurso. Es de Eh, completud, es de completud, es lo que por viene eso, diciendo es una siempre, no operación hay, que no hay tacha tanto al sujeto como al otro. Exactamente. Este, por eso, eso hay que como, no, enmarcarlo. No hay un rechazo del otro, hay una Pero no eliminación del otro en dice, tanto dice universo. Lacan que se habla de esta descompletud que descompleta al otro. Sí, sí, por No, eso todas las citas que tomó Claris del principio del seminario, de las páginas 20 y pico, y ahí donde ubicó todos los lugares donde Lacan va hablando de cómo el inconsciente pone en cuestión el universo de discurso, Ujú. ¿no? claro. Ujú. Cómo el uno en más, eso es lo que la Adriana se preguntaba, ¿cómo es? ¿Uno en más o uno en menos? Ujú. Eso lo Ujú. charlábamos. Uno en más quiere Sí, decir uno en Sí, lo menos. escucho. El Ujú. uno en más descompleta al otro. Por eso el significante de la falta del otro es equivalente, me parece a mí, a
no hay universo de discurso, el Claro. otro está eliminado. Ujú. Me Claro. parece Eso. que es lo que en algún momento uno llama poder descontarse del otro, ese es el menos para contar como uno en más, ¿no? Y yo había Sí, entendido, sí, pensado tal cuando cual. escuchamos el conversario anterior, que Sí, la interpretación, por ejemplo, queda como ese uno más que descompleta, que sí, rompe con la ilusión eso de unidad. lo dice literalmente, Silvina, en otro lugar lo dice. Vieron que se ha creado una especie de doxa donde interpretar es dar sentido, interpretar no hay que interpretar más porque sería como agregarle sentido Cuando no, al al contrario, título. el efecto de Esto no interpretación es la pérdida, división, ¿no? es pérdida de sentido. Pérdida. Es un suplemento que quita, no es un Exacto. complemento que aporta, no es una simple suma, es una suma que resta. Me parece que hay toda una lógica ahí interesante para pensar el psicoanálisis, ¿no? Como algo que es de más es un de menos. Después pensé, Clarice, que sobre el pasaje al acto del acting now, que está bueno lo que estaban diciendo, cómo Lacan va valorizando cada vez más el acting out. Casi el acting out se convierte en necesario a un análisis, a la transferencia, ¿no? ¿Cuál Y queda era como, el seminario que trabajamos el año pasado donde dijimos esto justamente, que Lacan revalorizaba el lugar del acting out? sí, Creo bueno, que cuando comentó Fer Petrella, ¿qué seminario estábamos? ¿En el El 12? y- 12. ¿El 11? bueno, ¿El pero en 11? el seminario 16 hay una clase del 4 de julio que es fantástico sobre el tema respecto de acting out, pasaje al acto. Porque Lacan habla ahí de la paradoja del acto, donde en el acto analítico queda suspendido el acto, del lado del analizante, ¿no? Retoma lo que dice Freud sobre la no toma de decisiones. Lo valoriza también eso. Dice que durante el acto analítico, el acting out sucede como necesario, en cambio el pasaje al acto queda suspendido. Lo que me llamó la atención hoy, escuchando a Clarice, es que en la definición que da en el seminario 10, el pasaje al acto como evasión de la escena del sujeto, el sujeto se evade de la escena. Acá aparece el pasaje al acto como instauración del sujeto. Le da una vuelta más, distinta al Pero es pasaje como al vos acto. siempre nombrás el comienzo de análisis, como un acto. Bueno, pero viste que la importancia que le da acá al Sí. acto, lo que instituye al sujeto, pero acá acto y pasaje al Inaugural. acto Sí. están del mismo lado, ¿eh? Acá lo está Sí. trabajando todavía al mismo lado. Lo toma como casi equivalentes, pasaje al acto y acto. Sí, En la clase esta por lo menos es así, ¿no? sí, coincido. Y Es que después es esa una caída, paradoja. ¿no? Es esa ¿Eh? caída, que es esa caída, el pasaje al acto y la instauración del sujeto estaría en esa caída, ¿no? En dejar Pero caer. es como constituyente, ¿no? Y lo Mm. instaura, lo constituye al sujeto, lo instituye. Era por Eh, eso que él pide paciencia en esta parte que está hablando y dice, ténganme paciencia que me estoy tirando a la pileta, ¿no? y Hablando sí, del... lo que es notorio como Lacan va como en la misma marcha, va produciendo cosas, va tirando cosas. Me parece que el término que hace de puente entre acto sexual y sublimación es satisfacción. Mm, Me parece que, viste que dice que tanto el síntoma como la repetición, en ambos hay una satisfacción, hay una opacidad subjetiva. Es Sí, como y si hay acá una buscara, manifestación verídica. ¿no? Los acerca repetición y síntoma por el lado de la satisfacción como opacidad subjetiva. El A mí me da síntoma esa sensación que ¿eh? en ese lugar en el que escribe sublimación, Sí. tranquilamente podría haber puesto, por ejemplo, el síntoma. Ujú. Y que el hecho de que elija la sublimación, bueno, lo discutíamos con Ariana. A mí también me hacía pregunta, ¿de dónde saca ese conejo? Como de repente, bueno, ahí va la sublimación. Que es tal vez un poco provocador respecto de, bueno, de lo que él lee en Harman o en Fennikel, como destacaba Clarice, para destacar que la sublimación es
no sé si decirlo, si está bien decirlo de esa manera, pero es uno de los modos de lo que se llama acto sexual, o que a mí me gusta esa expresión, los sedimentos sintomáticos, ¿no? El acto sexual, no hay más acto sexual que los sedimentos sintomáticos. Bueno, después, en la medida que uno va siguiendo las clases, la proposición de Lacan se va deslizando a no hay acto sexual. Yo pensaba que tal vez, escuchándolos recién, se podría escribir también. Porque bueno, a Lacan le interesa particularmente introducir en todas estas cuestiones la cuestión del acto, ¿no? En sus diferentes derivas. Está de repente el acting out, el pasaje al acto, pero también y sobre todo está lo que él llama acto sexual y el acto analítico. Sí. No sé si, tal vez de una manera un poco forzada, uno podría escribir acto analítico en el lugar de la repetición y acto sexual en el lugar de la castración, de la sublimación, como si fuera un cuadrángulo del acto, ¿no? ¿Cómo sería? Me parece que se podría escribir también en el lugar ese que Lacan pone primero, bueno, el menos fi, ahora aparece la sublimación. Es un lugar que está para él ubicado a propósito de la satisfacción, ¿no? Así como el acting out aparece ubicado a propósito de esa emanación del campo del otro, la verdad. Ahí tenés mejor para verlo. Ahí está. Yo podría escribir ahí donde está el menos fi también acto sexual, y donde está la repetición acto analítico, una cosa así. Sería un poco ¿Y no te forzado, pero bueno. ¿Y no te parece, Martín, que acá, por lo que viene, más allá de que no lo profundice en esta clase, sino en las que siguen, que la sublimación se le ocurre porque, o sea, creo que todos nos preguntamos por qué trae acá la sublimación, lo que decía antes, pero también, además de lo que dije al principio, la va a articular con la escena analítica, ¿no? Sí, Fruto sí. típico de la situación analítica, de la escena analítica, algo así dice. Bueno, pero lo que a él le interesa volver a traer, que bueno, Clarice lo retomó también del seminario 11, esa diferencia entre aim y go, Sí, a él le resulta, es fundamental, porque no es lo mismo decir no. que, de hecho Hartman, yo me tomé el trabajo de leer un fragmento del texto, habla todo el tiempo de instinctual aims, finalidades instintivas. No es lo mismo la meta que la finalidad. A Lacan le No, interesa la subrayar finalidad que la queda, sublimación es un modo de la satisfacción pulsional. A y diferencia de ahí lo que queda, propone. a ver, un poquito más, ¿cómo lo pensás? Porque es difícil esa parte, a ver. No, lo que leo, según lo que está proponiendo Lacan, es que la sublimación es un modo de la satisfacción de la pulsión. Bajo ese Ajá, modo, no sé, extraño, ¿no? Que es el de meta inhibida, que no es finalidad o inhibida. por Me eso, acordaba que la finalidad quedaría del lado del trayecto. la finalidad, no sé. No, el trayecto es el recorrido, el aim, y el goal Para, sería A Lacan, el punto a al que Lacan se le interesa, arriba, el final en del la clase que recorrido. traía Clarice, yo me acordaba del seminario 11, 11. no hay una finalidad. La pulsión no es algo que tenga una finalidad, a diferencia del instinto. Por eso yo digo el recorrido, porque el AIM lo nombra como finalidad, De hecho, No, como Lacan trayecto, como camino para recorrer. propone traducir el texto de Freud no como pulsiones y sus destinos, sino pulsiones y sus vicisitudes. Ujú. Eso me parece importante. Y después lo último que digo, para darle la palabra a otro, respecto de algo que leyó medio rápidamente, tal vez, bueno, tengamos que llegar a esos lugares, que lo leyó Clarice hace un rato, al final de la clase, ¿no? Cuando él propone, bueno, la verdad que yo ahí me pierdo, cuando propone esa suerte de equivalencias, de Sí, proporciones, las sí, sublimaciones, a no sé qué sí, cosa, como yo esto, también. a qué otra cosa, esas relaciones anarmónicas, ¿no? Pareciera que Lacan se olvidara que no hay universo de discurso ahí. Rápidamente tiene que meter el gap, ¿no? sí. Pero me parece todo muy forzado, esos pasajes. Tal vez tiene que ver con esta cosa ensayística, ¿no? La que la pela, Y pero me para parece muy completar, complicado.
Y sostener para ese- complicar aún más la cosa, el menos fí ahí, ¿no? La castración, él lo va a poner como En realidad como es lo la único que función de ordena. castración. Gerard. Sí, sí. Y quizás ahí lo que complica es el término proporción. Él arma una proporción, Claro, Claro. así lo dice, ¿no? Y claro. cuando él venía incluso de hablar de la metáfora, cuando toma el modelo de Perelman, para mostrar que no es una proporción, Claro. para mostrar que hay elementos que son heterogéneos a una proporción. En Digo, la para clase que cuando sigue, toma la metáfora de... El Sí, océano me cuando, parece toma así. cuando hace una relación entre la metáfora y la definición del significante como lo que presenta un sujeto para otro significante, en una clase anterior, toma la fórmula de la metáfora para mostrar justamente que no es una proporción al modo de Perelman, sino que hay un elemento heterogéneo. Así que estas proporciones son siempre, más que viene comenzando a introducir el número de oro, hay un elemento que no proporciona. Yo lo que hablaba con Clarice es, me parece interesante que Lacan necesita introducir el acto sexual como acto, para después terminar diciendo que no hay acto sexual. Pero habría que ver el valor de esa negación también, ¿no? Pero primero dice que hay acto sexual, que lo sexual es un acto, para después decir que no es un acto. A mí me parece que hay algo en la argumentación que es muy rico. No para decir, se contradice, sino para encontrar el valor de esa contradicción, ¿no? Digo, porque Sí, él piensa ahí en un elemento estructural. Decir que es un acto le permite pensar algo del orden de la estructura, ¿no? Sí, yo agrego algo a esto que decís, Claudio. Me parece que en ese sentido se puede pensar la importancia que da acá el término sublimación, que lo coloca como en el corazón estructural de la misma satisfacción. Yo no como una deriva específica de la pulsión, sino que me da la sensación de lo que lo coloca en la estructura misma de- de la problemática de la satisfacción, ¿no? Como una de las vías de abordaje, ¿no? La otra es la repetición, como si con esas dos vías problematizar el estatuto de la satisfacción, eh, y después va mostrando no sé, que se puede tramitar por diferentes vías, ya, aproximando el acting out a la sublimación y el pasaje al acto a la repetición, pero más allá de eso, que sería la versión proporcionalista, ¿no? Me parece que esta proporción se desarma al colocar, digamos, ahí a la sublimación en el corazón del problema de la falta de inadecuación o de la falta de adecuación en la satisfacción sexual. Yo creo que la idea de sublimación anticipa esta idea de que en el acto sexual está, bueno, corrompido por ahí, por esa inhibición constitutiva que, bueno, que después va a llevar a la vía el planteo de que no hay acto sexual, que es como si fuera una especie de modo de ir dándole cierto fundamento estructural ahí a la sublimación para desarticular la problemática de la satisfacción sexual y lo que hace acto, ¿no? Por eso, Bueno, también sí, está en discusión con los autores que cita, ¿no? En donde habría una maduración genital y habría un acto sexual logrado. Acá me parece que uno puede leer entre líneas la idea de que del acto sexual no hay más que sedimentos sintomáticos. Esto se va a ir claro. aclarando en la por eso medida en estaba que bien la pasa. frase de Recalcati que Clarice trajo. Es muy buena esa frase. Es muy buena. ¿La tenés a mano, Clarice, para leerla de vuelta? Sí, sí, lo tengo por acá, mira. A ver, decime. ¿Qué? La que ilumina, adivino. Esos son cuando él habla de, bueno, incluso habla de sublimación y padre, ¿no? Y la función del padre, Moisés, bueno, está buenísimo, no solo del... en la página 68 dice, bueno, cuando dice que toda pulsión es sublimatoria, dice, acá dice, en lugar de ello, en la sublimación hay satisfacción sin represión. En este sentido, la sublimación ilumina el trayecto mismo de la pulsión, en vez de representar su contrario o su represión.
La sublimación nos permite trazar la trayectoria de la pulsión como rotación en torno a un vacío. Bueno, esto viene del seminario 7, ¿no? Del el recorrido, el arte bordeando una organización significante contorneando un vacío que es el Das Ding, ¿no? Esta trayectoria está ilustrada por Lacan en el seminario 11, rotación en torno a un punto de extimidad, constituido por el objeto A. Y entonces dice, esto significa que la pulsión no se cierra sobre el objeto, sino que lo bordea infinitas veces. Perdón, traduzcamos, la pulsión es siempre por estructura inhibida en la meta. Tal inhibición venía definida por Freud en relación a la imposibilidad para la pulsión sexual de alcanzar una satisfacción integral. La desviación de la pulsión mediante la sublimación no concierne solo los posibles destinos de la pulsión, sino su destino de fondo, la imposibilidad de su satisfacción definitiva. Claro. Porque a Muy mí me bueno. parece muy importante porque justo antes de eso, él dice, no me ha sido concedido ni tengo a mi disposición otro goce que el de mi cuerpo. ¿No? ¿Se acuerdan? En la página 166. Sí, eso no lo tomé para no irme acá con Sade y la mar en coche, pero sí. Pero me parece que hay un punto clave ahí, que es que como si esto mismo lo llevara a la cuestión de la sublimación. ¿Por qué? Porque en el párrafo siguiente plantea la cuestión del síntoma. Lo que antes planteaban la verdad en relación al síntoma y después al acting out, ¿no? Entonces, es muy interesante que diga, no me ha sido concedido ni tengo a mi disposición otro goce que el de mi cuerpo. La verdad se manifiesta de manera enigmática en el síntoma. Entonces, la paradoja es que el síntoma es un cuerpo extraño, es la definición que da Freud. Entonces, lo de no tengo ni a mi disposición otro goce que el de mi cuerpo, me parece que el síntoma pone en juego también esta definición, cuestiona esta definición. No hay otro goce que el de mi cuerpo. Ese mi cuerpo, hablando del síntoma, es un cuerpo extraño. Inmediatamente, la satisfacción posible estaría del lado de la sublimación. Y ahí se encaja con repetición y con castración. Es muy interesante ese movimiento del texto. Por eso me interesó mucho lo de Recalcati ahí. Porque pulsiones y sus destinos, si fuera ese la traducción correcta, los destinos de la pulsión son la defensa contra la pulsión. Las vicisitudes de la pulsión, entonces, son la defensa del movimiento pulsional contra la pulsión misma. ¿En qué sentido? Lo que vos dijiste recién, mantener la insatisfacción. En ese punto. Mantener La La insatisfacción. El circuito pulsional una vez más, y otra vez más, y otra vez más. En ese punto me parece muy interesante el movimiento del texto. Es la repetición infinitas veces, ¿no? Es ese... Claro, pero eso es como si Lacan hubiera vuelto a leer nuevamente el proyecto para decir, ¿por qué hay repetición? Y porque las vías de facilitación que satisfacen y que no van a ninguna satisfacción final, se repiten y se repiten y se repiten. Esto es lo que plantea en el proyecto, en los sueños también. Entonces, todo el tiempo me muy bien. venía en relación a esto, Rubinstein, en toda hoy, el comentario de Clarice, esta clase, como las adicciones a lo que sea, ¿no? Como en esa repetición que nunca hace destino ni termina de satisfacer. En ese sentido, la sublimación es la mejor adicción. Si es que es posible. Sí es posible, exactamente. Bueno, u otro modo de decirlo sería el mejor fracaso de la satisfacción. Claro. A mí me parece que con el tema de la satisfacción, quizás lo que confunde es que pareciera que hay satisfacción, ¿no? Digo, tomándolo incluso como Lacan lo toma en sentido de la pacificación. Pero cuando Lacan quiere argumentar cómo en Freud no hay acto sexual, toma el Malestar en la Cultura, donde dice, hay algo en la misma pulsión que hace a la insatisfacción. Es decir, que Lacan establece un nexo entre insatisfacción y el no hay acto sexual. Quizás por eso repetición Sí, claro. opacidad subjetiva como fracaso, ¿no? Repetición de un fracaso, como decía Daniel, también es la repetición está como
no sé, en el fondo de todo esto, respecto de no hay acto sexual, ¿no? Repetición y acto, repetición de acting out, repetición y pasaje al acto, repetición y sublimación. Yo opacidad subjetiva lo había leído como eso que desconoce el sujeto, que no tiene ni voz ni voto, digamos. Lo había leído en ese sentido, la opacidad subjetiva. No, me parece que tiene que ver con lo que Clarice leyó en el seminario anterior, Ajá. como lo que aparece velado al sujeto, como Ah, la y separación, eso digo, eso. lo que separa al Esta sujeto de clase dice cierto saber. Claudio, el ¿Eh? sujeto no es transparente. Dice en esta clase. Eso, en Claro, ese es en sentido esta No hay clase. lo tomé. transparencia. Tal Claro. cual. Es eso, no hay transparencia en la enunciación. Bueno, o sea que al sujeto no, esto le es velado, o sea, no sabe por qué, no sabe Y, qué, no no sabe lo sabe que qué repite. repite en la repetición, no lo No, sabe. eso es repetir, recordar, elaborar, ¿no? Repite y no sabe que hay una satisfacción aquí, le es opaca. Tanto en el síntoma como... Claro, yo lo leí más en este sentido, lo de la opacidad subjetiva. Y está bien, es un buen sentido, me parece. Está bien. Bueno, yo me tengo que ir porque juega el Real Madrid contra Dortmund. Ah, cierto. Tengo otra escena. Clarice, muy buena, Clarice, tu comentario hasta acá. Muy bueno, la verdad. Nos diste un paseo por Gracias. Lacan y Freud. Yo, Clarice, te pido así como en particular, te pido, mira, te pido, te demando, si por favor podés encontrar alguna, como hoy que trajiste tan buenas referencias, el acto como significante, me es muy difícil pensarlo como significante, me pierdo. Me alcanzo hasta el no pienso del lado del acto, pero si encontrás algo que aclare, cuando va a decir el acto es un significante, el acto es un significante que repite esto de la situación edípica, bueno. Bueno, y el acto como corte, el acto es como corte va significante. pegado a eso, ¿no? Sí, pero acto como ¿Quién corta? pero ¿Quién como corte corta? lo entiendo, como significante no lo entiendo. O sea, lo entiendo como corte, lo entiendo como no pienso. Clarice, esto es como en los programas, ¿viste? Que dicen, después de la pausa va a responder. Ay, sí, Nos sí. tomamos la pausa de unas semanas y nos reencontramos el sábado 29 de junio, que es Sí, quinto sábado. Les quería Exacto. sugerir para... Pero me parece que Diego no iba a estar, ¿no? El 29 que dijo que no ibas a estar, ¿o sí? No, sí, voy a estar. Para La otra actividad es por la mañana. Bueno. Para el punto 3 de este capítulo, les sugiero la lectura del capítulo 8 de Inhibición, Síntoma y Angustia. Buenísimo, gracias. Anotamos. Aclara notablemente toda la primera ¿Este parte del punto? capítulo 3. Capítulo 8. Justo. Ay, gracias, Capítulo 8, Rubén. Buenísimo. capítulo 8 Capítulo 8 de Inhibición, Síntoma y Angustia. Buenísimo. Bueno. Ay, gracias. Yo no sabía por Después dónde. después lo copiamos ahora en el Toma el guante. WhatsApp para quienes no estuvieron, vengan con la tarea. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias, Clarice, gracias a Bueno, todos. a ustedes, gente. Gracias. Gracias, Nos vemos la Clarice. próxima. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Besos a gracias. todos. Ahora Gracias. ponemos en el WhatsApp a la gente nueva. El capítulo 8 de Inhibición. 8. Dale, lo recordamos Ahora lo por ahí. Gracias, mil gracias. Y el, Está bueno. y el Chao. seminario 16 del 4 de julio, ¿no? La clase Vos del 4 de julio que habla de acting out. Fíjate cómo Clarisa ahí Lacan valoriza mucho el acting out y lo diferencia de pasaje al acto en un análisis, ¿no? El seminario Claudio, 16, ¿es la clase de qué día de julio? 4. 4 de ¿De qué julio. están? ¿De qué tema? 16. Pasaje acting out y pasaje al acto. Bueno, Actividad pasaje. pueden Estamos- anotar los dos en el chat, así Sí, nos queda. Sí, lo sí, anotamos. sumamos primero a la gente nueva y después ya lo anotamos. Ah, Que les quede buenísimo. ahí. Gracias. ¿Vale? Bueno, Un muchas abrazo. gracias. Chao, chao. Buen fin de Sí. semana. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.